Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles y agradeciendo el tiempo que destinan ustedes para acompañarnos en este video donde vamos a platicar sobre pensamiento matemático. Vamos a repasar algunos conceptos que considero que son importantes y que bueno, espero que sea de su completo agrado. Titulamos este video Matemáticas Hoy porque precisamente queremos retomar con ustedes a partir de este contexto actual por el que vive no solamente el país, sino todo el mundo, derivado de la pandemia por COVID-19, lo cual impactó en muchas situaciones, pero también en lo académico y sobre todo, pues básicamente en el hecho de haber pasado muchos meses trabajando en una modalidad que no era muy conocida por muchos de nosotros. Y que bueno, sobre la marcha fuimos aprendiendo algunos trucos y cómo poder establecer ese contacto con nuestros alumnos en esta modalidad a distancia. Lo que es un hecho es que tanto padres, alumnos y nosotros mismos como docentes fuimos aprendiendo también a utilizar las TICs de una manera no solamente recreativa, lúdica, sino pues en el aprendizaje. Esto permitió que fortaleciéramos algunas habilidades, sobre todo en el uso de las tecnologías con nuestros alumnos, y pues trajo varias bondades porque conocimos una manera nueva de podernos comunicar, de interactuar, de enseñar, e inclusive hay muchos autores que refieren de que el modelo híbrido pues llegó para quedarse, porque ya una vez que conocimos que tenemos otras posibilidades de comunicarnos con los padres de familia y con los alumnos, pues es muy importante que no lo dejemos a un lado y que sigamos nosotros manteniendo lo positivo que aprendimos en este proceso. Es como en este momento, ¿no? No importa lo que dure el video, si nos extendiéramos y llegáramos a 3 horas de plática, pues no te tienes que aventar las 3 horas de una sentada, ¿no? Puedes ir desde tu auto con tus audífonos, escuchando la conversación. Si te aburre, a los 5 minutos nos dejas y te vas a ver otra cosa. Es decir, que nos podemos adecuar a los tiempos de cada uno de los asistentes o ir checándola en espacios por segmentos o regresarte, el minuto 20 dijo algo muy interesante o ya cuando nos presentó algunas propuestas, no sé, tú puedes manipular esta información que queda grabada y que a lo mejor en algún momento la podrás utilizar. Entonces, esta es una de las tantas bondades que nos permitió el trabajo a distancia. No obstante, no todo fue belleza. También es cierto que, y afortunadamente, para al menos para mí, desde mi punto de vista, pues se presentaron varias lagunas y varias áreas de oportunidad. Y qué bueno, porque esto significa que por mucha tecnología que tengas, por mucha tecnología que se avance en el mundo, esta jamás podrá sustituir la loable labor que realizan en el aula todas y todos, cada uno de ustedes como maestras, maestros. Y entonces, pues basándonos en que muchos autores mencionan que el conocimiento, para ser más significativo, este se hace cuando se comparte con otros o cuando se construye con otros, ese aprendizaje sociofuncional, ese compartir, ese trabajo colaborativo, solamente se realiza en la interacción con los otros. Así se aprende mejor. Y bueno, la pantalla es un poco dura en este sentido y pues no me permite tener otro tipo de contacto con ustedes. Entonces, habrá serias áreas de oportunidad. Aparte, lo vivimos alumnos desde el nivel de preescolar que a diferencia de otros ciclos anteriores, ahora llegaron con algunas áreas de oportunidad mayor a nivel primaria o cuánto egresado, si nos vamos del otro lado, cuánto egresado no nos comparte esa experiencia de que ya me recibí, ya soy titulado, ya soy licenciado o ingeniero, pero ese último año y medio de prácticas me está pesando, me está pegando porque me siento con muchas áreas de oportunidad, me siento débil en mi profesión por esa falta de práctica, ¿no? Entonces, en todos lados nos golpeó esta parte. Otra parte del contexto es que precisamente, al menos en este sentido, yo veo muy positivo que la Secretaría de Educación Pública ha tenido bien claro desde el principio que, pues, así como las personas que hemos tenido COVID se han quedado algunas secuelas, pues habrá también secuelas en educación y esas secuelas llevarán también otros muchos meses para poder atenderlas, poder aterrizar y poder ayudar a nuestros alumnos en esas lagunas que quedaron. Entonces, desde el principio,
en el mes de septiembre se pidió la aplicación de la evaluación diagnóstica y como un instrumento para obtener datos y a partir de ahí diseñar lo que sería el famoso plan de atención. Y tanto la evaluación diagnóstica, el plan de atención, iban enfocados solamente en lo que era lengua materna, español, y lo que era el desarrollo de pensamiento matemático, matemáticas. Entonces, porque se tiene bien claro desde el principio que estas han sido desde hace muchos, muchos años asignaturas instrumentales, son fundamentales. Teniendo estas dos asignaturas, las demás nos van a brindar estas dos asignaturas elementos para una mejor comprensión y trabajo de las demás asignaturas. Sobre todo el caso de español, ¿no? Una comprensión lectora, fomentar desde los primeros grados que el niño comprenda lo que lee, que pueda obtener información a partir de un texto, pues le va a favorecer el aprendizaje en todas las asignaturas. Así que en los últimos consejos técnicos, el mes de enero y mes de febrero, en el mes de enero, el momento 2 se refería precisamente a trabajar la lectura de comprensión y en el pasado consejo técnico, la cuarta sesión, el momento 2 se refería a realizar algunas actividades para reflexionar en relación al sentido numérico. Entonces, desde el principio, por muchos lados te han dicho, enfócate este ciclo escolar. Para que no sea un ciclo escolar perdido, enfócate en español y matemáticas. Que ojo, no significa que no trabajes las demás asignaturas, pero trabájalas desde este enfoque para el desarrollo de lo que es la comprensión lectora. Vamos a trabajar historia, vas a buscar fomentar que el alumno entienda en un texto, no sé, situaciones del tipo secuencias, causas y consecuencias, estamos hablando en ciencias naturales, geografía, la utilización de la organización de la información a partir de organizadores gráficos, a partir de mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos, todo ese tipo de situaciones serían enfocadas en esa parte. Esa es la prioridad, porque de esa manera podríamos decir que vamos a brindarle las herramientas, ya se les brindaron herramientas tecnológicas, pero vimos que adolecen de muchas situaciones, sobre todo en español y matemáticas, pues vamos a trabajar a partir de ello. Entonces, priorizamos que a partir de este ciclo escolar tenemos tres asignaturas. Bueno, una de ellas no es asignatura, es este área de desarrollo, que sería, en primer lugar, nos dijeron desde el Consejo Técnico Intensivo, la prioridad es la educación socioemocional. Vienen nuestros niños de muchos meses de estar encerrados en casas, vienen de una situación de, inclusive regresan a las escuelas, no a una normalidad, a una situación donde todavía nos tenemos que cuidar con la sana distancia, con el cubrebocas, con el uso del gel. Los recreos aún no existen como tales, porque no estamos todavía en condiciones de. Entonces, hay que trabajar mucho la parte de las emociones, garantizar que los niños se sientan contentos, se sientan a gusto, no se sientan estresados por toda esta situación. Después sería lectura de lengua materna, la comprensión lectora y pensamiento matemático. Entonces, ese es nuestro contexto. Vamos a hablar de matemáticas entonces. En este sentido, no vamos a enfocarnos tanto en estrategias. En alguna ocasión nos preguntaban en algún grupo de maestros, compártenos estrategias, vamos a compartir estrategias, en este caso de matemáticas, para poder desarrollar en nuestras habilidades, en nuestros niños, perdón, esas habilidades que se nos están solicitando. Pero, salvo su mejor opinión, yo tengo la idea de que el meollo del asunto no está en las estrategias, ni en la situación didáctica, porque estrategias existe infinidad. Tenemos muchos materiales, salvo su mejor opinión. Yo pienso que en nuestro país, de repente sí cambiamos mucho de planes y programas de estudio, o como ahorita, ¿no? Que no existen, llevamos varios años trabajando una nueva escuela mexicana sin plan y programas de estudio, pero a final de cuentas la Secretaría de Educación ha hecho una gran labor editorial donde existen muchos materiales de excelente calidad para el desarrollo de nuestra profesión, no solamente en español y matemáticas, pero ahorita nos concentramos en matemáticas. Si nos vamos así rápidamente
de los últimos materiales. Recuerdan ustedes, tenemos este que es el libro para el maestro de matemáticas de segundo grado, este es de segundo, que está fabuloso. Existe también el de primer grado, y aunque tú seas, estos ya son de aprendizajes clave, pero aunque tú seas maestro de tercero a sexto, no te doy un mal consejo, consigue, está en digital, te entras a la página de la Conalitec, puedes descargar también la aplicación en tu teléfono, y ahí están estos libros de manera digital. Revísate nada más la primera parte, donde dan las orientaciones, y vas a ver que te va a ayudar muchísimo al desarrollo de tu trabajo como maestro. Tenemos también hace algunos años, dentro de algunos cuantos materiales, porque existen muchísimos, este es el fichero de las escuelas de tiempo completo, fichero de actividades didácticas. Hay un área, hay una línea de trabajo, jugar y trabajar con números. Entonces son como 20 fichas de matemáticas que nos ayudan muchísimo al trabajo lúdico de las matemáticas. Si nos vamos más atrás, inclusive más atrás de la RIE, todavía cuando eran planes 93, este librito es una joya, lo que cuentan las cuentas de multiplicar y de dividir. A lo mejor por ahí en algunas de las bibliotecas escolares o de aula, todavía pueden encontrar ustedes en las escuelas. Este también juega y aprende matemáticas. Y disculpen, pero eh, habrán cambios en políticas educativas, ¿no? Pero las matemáticas son las matemáticas, así que estos materiales, aunque son antiquísimos, no dejan de perder su vigencia. ¿Qué tal? Fichero de actividades didácticas, español, primer grado. Este es de español, precisamente. Está también el que es de matemáticas. Ahí agarré los equivocados. Miren, fichero de actividades didácticas, español, quinto grado. Existen también los de matemáticas y están fabulosas lo que son las fichas. Y bueno, los últimos no los tengo ahorita impresos, pero métete a la página de Mejoredu. Yo estoy enamorado de los libros de orientaciones didácticas, tanto de comprensión lectora como de matemáticas. Nos dan tips, nos dan secuencias didácticas, nos aportan estrategias, actividades para trabajar estos temas que surgen a partir de las áreas de oportunidad detectadas de la aplicación de la evaluación que fue en septiembre, o este segundo momento que se aplicó en el mes de enero-febrero. Entonces, por estrategias no paramos, pero la pregunta es, entonces, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué seguimos presentando muchas situaciones de que adolecen nuestros niños del dominio de este contenido matemático? Hay otro material, pero vamos a compartir pantalla para ya arrancar con esto. Matemáticas hoy. Ok. Este es otro de los materiales que se llama Estrategias Pedagógicas para Fortalecer Habilidades de Lenguaje, Comunicación y Matemáticas en Educación Primaria. Este fue dentro de un programa de fortalecimiento a la calidad educativa publicado en el 2017. Contiene 100 actividades, 100 estrategias, 50 para trabajar lo que es el lenguaje y comunicación, y 50 para trabajar matemáticas. Y yo me quedé fascinado con este libro, porque en la primera parte nos dio algunas ideas que quiero compartir con ustedes para que se animen a leerlo. Posteriormente, al final de este video, les pondré mi dirección de correo electrónico para quien quiera este material, me manda un correo y se lo comparto por este medio. Fíjense, este libro sintetiza mucho la idea de los planes y programas de estudio, tanto de la RIE como de aprendizaje clave, en el momento en que nos dice: actualmente en matemáticas no se trata de aprender matemáticas para después aplicarlas a la resolución de problemas, como se decía en la educación tradicionalista, sino de aprender matemáticas al resolver problemas. Es indispensable que los alumnos se interesen y encuentren significado y funcionalidad en el conocimiento. Y regresamos a esa pregunta. Ya te compartí, te enseñé algunos libros, algunos materiales, pero si tú te metes a internet, a Google, y buscas, no sé, comparación de números decimales o notación desarrollada, actividades para notación desarrollada, vas a encontrar miles y miles y miles de estrategias de actividades, te va a arrojar muchas opciones. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué estas estrategias no funcionan? Si hoy en día no tenemos al alcance de nuestras manos todas estas estrategias que hace algunos 10 años no teníamos,
¿por qué no se está dando no se nota, por qué no se está notando en los actuales alumnos ese repunte? ¿Por qué no se está mejorando mucho la educación si tenemos un mayor acceso a la información? Pues bueno, pues es que también de repente se crea lo contrario, ¿no? Es tanta la información que no sabemos ni cómo utilizarla o también nos perdemos en ese mar de información. Así que este libro nos sigue diciendo, bueno, nos dan parte de la respuesta que yo creo firmemente en ello. Ninguna estrategia pedagógica es efectiva si carece de una clara intención. Entonces, no se trata de meternos en un mar de internet y buscar estrategias y descargarlas y tener archivos y archivos y archivos, o un montón de libros como los que yo tengo aquí, si no tenemos primero bien clara cuál es la intención, cuál es la meta. Y esto surge definitivamente después de hacer un diagnóstico en nuestros grupos. Esa intención va a derivar de ese trato directo, de ese vernos a los ojos, de ese trabajo cotidiano y ver cuáles son las carencias que tienen mis alumnos, qué es lo que necesitan y qué es lo que me dice plan y programa de estudio que deben tener de acuerdo al grado. Pues cuando tú juntas todo esto y lo tienes dentro de un contexto real, entonces tú podrás hacer ya algunos cambios significativos. Entonces, menciona, ninguna estrategia pedagógica es efectiva si se carece de una clara intención. Teniendo en cuenta la intención, revisa someramente todas las estrategias que tú busques. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero que mis alumnos manejen, no solamente conozcan, porque ya lo conocen, pero no las manejan, las fracciones equivalentes. Y no importa, estoy hablando de un primer grado hasta un sexto grado, ¿no? Sexto grado se supone que tendrían que ya tener otras habilidades, pero no me dejarán mentir compañeros de sexto que hay niños que no te manejan fracciones equivalentes. Yo pongo un ejemplo muy claro y es que cuando hace algunos años se implementó lo que fue el CISAT, las herramientas de matemáticas, cálculo mental, lectura y producción de textos. En quinto grado viene un ejercicio donde no recuerdo si era sumar mentalmente cuánto es un medio más tres cuartos. Un medio más tres cuartos. Y alumnos de quinto grado fracasaron pues llanamente en esa pequeña prueba. Entonces, ¿por qué? Pues porque precisamente, a lo mejor si yo te digo, dime fracciones equivalentes a un medio, para nosotros docentes es muy sencillo decir un medio, dos cuartos, tres sextos, cinco décimos, seis doceavos, cuatro octavos, nos vamos mucho por esa idea, pero ¿sabes que esto es muy complicado para un alumno? Es muy, muy complicado para muchos de ellos cuando no se ha manipulado, cuando no se ha trabajado esta parte de conceptualización y de manipulación de fracciones equivalentes. Después nos menciona este libro. Determina, ya una vez que viste la intención, revisa someramente las estrategias, ahora determina cuáles de ellas te sirven y si el nivel propuesto es el adecuado al nivel de tus alumnos y a su contexto, y si no, realiza los ajustes pertinentes. Sí, existen miles, millones de estrategias, pero mientras tú no hagas los ajustes pertinentes de acuerdo a estas situaciones de tus alumnos, será muy complicado lograr algunas cosas. Ahora, la finalidad de este video, insisto, no es en compartirte estas estrategias porque estas las encuentras en todos lados. Yo tengo también la idea de que si no tienes bien claro un marco referencial, un marco conceptual referencial, que sepas tú qué es lo que se pretende o cómo se pretende trabajar. ¿Por qué no menciono matemáticas? ¿Por qué menciono más pensamiento matemático? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué? ¿De dónde surge esta parte? Si no tienes bien los pies en la tierra, por muchas estrategias que anden volando en tu cabeza, ninguna de ellas impactará como debe ser si no tienes ese referente teórico y por qué las estás aplicando. Entonces yo tengo la idea de que necesitamos conocer, dice por ahí un proverbio budista, que no se puede romper las reglas si no las conoces y no las dominas primero. Entonces, para romper las reglas, y de romper las reglas me refiero a la creatividad, me refiero a la innovación. ¿Quieres innovar? ¿Quieres ser creativo en matemáticas? Sobre todo para lograr una buena actitud hacia las matemáticas, un gusto hacia las matemáticas por parte de tus alumnos, primero vamos a conocer las reglas.
qué es lo que se pretende que yo trabaje con los alumnos en matemáticas y después verás que te será más fácil ser innovador a partir de las estrategias. Entonces, sin más, vamos a este repaso que es en lo que principalmente quiero basar lo que el día de hoy quiero compartir contigo. Vámonos rápidamente a los planes y programas de la RIEP, los cuales están basados en un enfoque basado en competencias, disculpe la redundancia. Las competencias tienen algunos elementos, se basan en los 3 saberes. Las competencias son 3 elementos sinérgicos que interactúan. Desde hace mucho tiempo sabemos y bueno, inclusive ya analizando, antes de la RIEP con el Plan 93, que es un plan basado en el constructivismo, ya se veía mucho de lo que aquí tenemos presente. Tampoco la RIEP vino a hacer una revolución, le dio continuidad a algo que ya se tenía establecido de antes y le dio como que ya nada más a lo mejor lo pulió. Pero desde inclusive antes de la RIEP se buscaba ya que los conocimientos fueran más de tipo pragmáticos. Se hablaba mucho de que la escuela fuera más viva, más cercana al contexto de los alumnos, que ayudara a resolver problemas de la cotidianidad y que, bueno, le ayudara al niño a desarrollarse en sociedad. Se habla de este enfoque sociofuncional que mencionábamos al principio, se aprende con otros, no solamente Piaget, Vygotsky, cuántos autores antaños a esto de la RIEP lo mencionaron, se aprende con los otros y se aprende mejor. Entonces, de ese enfoque pragmático sociofuncional se desarrollaron todos los enfoques de cada una de las asignaturas y derivado de esos enfoques se fueron diseñando lo que eran los aprendizajes esperados, que si ustedes bien recuerdan, la diferencia entre los aprendizajes esperados y los otros planes y programas donde venían propósitos, metas, objetivos, es que las metas, los objetivos, los propósitos podían ser dirigidos hacia tu didáctica. Y aquí los aprendizajes esperados son metas. Los aprendizajes esperados son metas, son propósitos, pero cuya característica principal es que están dirigidos al logro de los alumnos. Es lo que se espera que ellos aprendan. Bueno, también aquí otro elemento más relacionado son los famosos 4 pilares, que si recordamos bien, los 3 saberes, las competencias, es la movilización de estos saberes, es la movilización de estas herramientas, que es el primero, el saber, que son los contenidos de tipo conceptual, que es a lo que se privilegiaba en la escuela tradicionalista. Después viene lo que es el saber hacer, son las cuestiones procedimentales y por último el saber ser, las cuestiones actitudinales. Aquí te recuerdo que por eso es muy importante cuando tú estás trabajando a partir del aprendizaje esperado, leer, subrayar el verbo con el que inicia el aprendizaje esperado, porque ese verbo es la clave para saber qué tipo de competencia vas a desarrollar con tus alumnos a partir de tu secuencia didáctica. Si es solamente un trabajo de tipo conceptual, procedimental o actitudinal. Este es un ejercicio que te dejo por ahí de tarea. Siempre que veas tu aprendizaje esperado, subraya el verbo, identifica cuál es el de estos 3 saberes es el que vas a trabajar. Y los 4 pilares básicamente pues están totalmente vinculados. El primer saber, que es los conceptuales, lo menciona aquí los pilares como el aprender a conocer. Los procedimentales, que es el aprender a hacer. Y por último, los actitudinales, que es el aprender a hacer, pero son 4 pilares. El otro es el que da el marco a todo este trabajo, que es el aprender a aprender. Desde hace muchos años buscamos que el niño sea independiente, que el niño sea gestor de su propio aprendizaje. ¿Y esto cómo se logra? Paso número 1, debe conocer de qué se trata, para qué hace todo lo que se realiza en el salón de clases. Esta debe ser la gran diferencia entre la educación tradicionalista y una educación que llevamos nosotros trabajando desde la RIEP hasta la fecha, pasando por aprendizajes clave. Inclusive cuando surja ya el plan y programas y ya se implemente el plan y programas de la nueva escuela mexicana, te aseguro que no va a estar muy lejano de todo esto, porque esto no es una moda. Desde hace muchos años se está buscando lograr esto en nuestros alumnos. Y sobre todo, insisto, a esto último le llamamos metacognición, que no solamente aprendas, sino que te percates de cómo estás aprendiendo, que tú seas el mismo actor y a la vez espectador de tu proceso de aprendizaje para poder replicarlo y poder explicar cómo llegamos a este resultado, cómo llegamos a este conocimiento. A esto se le llama aprender a aprender.
Y bueno, tenemos entonces los 3 saberes que conforman las competencias, los 4 pilares, y en aquel entonces en la RIEP se presentaron 5 competencias en el nivel primaria que tenemos nosotros, y que si te fijas, no me puedes decir que eso ya está rebasado, que eso ya no se trabaja. Bueno, además en primaria, todavía de tercero a sexto grado, hay varias asignaturas que se siguen trabajando a partir de este plan y programas de estudio, y otras áreas de desarrollo como socioemocional, trabajamos aprendizajes clave, tenemos una mezcolanza que todos ustedes conocen. Bueno, la primera competencia que sigue vigente es enseñar a los niños al aprendizaje permanente, aprender a aprender, lo que terminábamos hace un rato, ¿no? También competencias para el manejo de la información, y hoy más que nunca que tenemos mucho acceso, y de ahí quise partir todo ese contexto que me llevé con muchos minutos hablando de esto, pero era importante, porque te digo, tienes mucha información, o sea, hoy más que nunca existen libros en PDF, videos, te metes a YouTube, tutoriales, quieres enseñar cualquier tema de matemáticas, casi hay tutorial para todos estos temas, ¿no? Hay exceso de información. Lo importante entonces hoy en día es enseñarnos y enseñarles a los niños las competencias para el manejo de la información y no perdernos en ese mar del Internet. Competencias para el manejo de las situaciones, competencias para la convivencia y competencias para la vida en sociedad. Entonces, a mí sí me gustaría que te las memorices y que cada vez que estés desarrollando una clase, tú pudieras decir, ahorita estoy desarrollando las competencias para la convivencia, estoy desarrollando las competencias para el aprendizaje permanente. Entonces, entra lo que estás haciendo dentro de alguna de estas competencias, vas por buen camino. Ahora, pues rápidamente, mira, hice esta tabla como ejemplo, porque te digo que hoy quiero hablar de matemáticas, lo vinculamos un poquito con español, que fue el tema de la sesión 3 de Consejo Técnico, y aquí nada más te recordamos, por ejemplo, ¿cuál es el enfoque de estas asignaturas? En español, pues es comunicativo y social, basado en las prácticas sociales del lenguaje. Entonces, con eso nada más te quiero dar un ejemplo de la anterior diapositiva donde te digo, sí, en efecto, la cuestión social, el aprender con los otros, es lo que privilegia todos los planes y programas de estudios habidos y por haber, los que vienen, no van a variar de esto. El enfoque aquí es comunicativo y social. El ejemplo clásico es, si tú vas a elaboraste como niño, como alumno, un cuento, ese cuento anteriormente a lo mejor nada más el maestro lo calificaba, se cerraba la libreta y se iba a la mochila. Si te pedían elaborar un instructivo, el maestro te calificaba si contenía los elementos del instructivo, se cerraba a la libreta y a la mochila. Hoy en día, si van a hacer le pides a tus niños que inventen un cuento de acuerdo a ciertas características, de acuerdo a los temas que estás viendo, pues generalmente pediremos que esos cuentos se puedan integrar en un engargolado, lo vas a engargolar o lo digitalizas y se comparte una pequeña antología de los cuentos creados con los niños para que los conozcan otros compañeros, otros grupos, otras familias. La cuestión de la práctica social, de difundir. ¿Para qué hacemos un instructivo? Pues vamos a hacer un recetario que de igual manera se va a compartir con los chicos para ver si son funcionales, si están bien diseñados, si se entiende o no se entiende, pero se aprende con los otros, ¿va? Bueno, el enfoque en matemáticas, de acuerdo a la RIEP, es resolutivo y funcional. Como mencionamos en este librillo que les presenté al principio, que no se trata de aprender matemáticas para resolver problemas, sino resolvemos problemas y en el Inter aprendemos matemáticas. El campo formativo en español es lenguaje y comunicación y en matemáticas es pensamiento matemático. En español tenemos ámbitos o ejes que son estudio, literatura y participación social y comunicativa, y de ahí acomodamos todos los diferentes tipos de textos. En matemáticas corregimos, aquí ponemos un tachecito, no hay ámbitos, son ejes, solamente tenemos sentido numérico y pensamiento algebraico, primer eje, segundo eje, forma, espacio y medida, y el tercero, manejo de la información. En matemáticas, cada eje tiene temas, en este caso son 8 temas, y cada tema tiene contenido. De igual manera, si tú me envías un correo, te mando la presentación que estamos viendo en este momento para que la analices con calma.
Bueno, otro tema, metodología general de los programas de estudio. Acuérdate, estamos en lo de la RIE. Te quiero recordar que cada asignatura tiene características especiales, tiene elementos importantes, su enfoque varía de acuerdo a las características de la asignatura, pero en general hay tres metodologías que fomenta o que propone lo que es la RIE. La primera de ellas son los proyectos didácticos. Ya nos quedó muy claro que no trabajamos nosotros en educación básica, bueno, en primaria no trabajamos los proyectos, el método de proyectos de Kilpatrick, que a grosso modo pues está basado en los intereses de los alumnos. No, en este caso son proyectos didácticos ya preestablecidos, ya diseñados de acuerdo a los planes y programas de estudio con ciertas características específicas. Y tenemos también otra de las metodologías, el ABP, que si bien se privilegia en matemáticas, se puede implementar también en algunas otras asignaturas de repente, que es el aprendizaje basado en problemas. Y por último, las actividades permanentes. Por eso muchos de ustedes comienzan el día tomando lectura, haciendo un dictado, dejando algunas operaciones básicas, repasando un juego con tablas de multiplicar, no sé, son actividades que son permanentes y que están establecidas ahí en los planes y programas de estudios. Aquí al respecto de los proyectos didácticos, quiero nada más recordarte que hay 4 etapas. La primera de ellas, para diferenciarlos un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, en ciencias naturales tenemos 3 tipos de proyectos, que todos son didácticos, pero tenemos los proyectos científicos, tecnológicos y ciudadanos, si no me dejarán ustedes mentir, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, pero bueno, en general, un proyecto didáctico en primaria lleva estas 4 etapas. Primero se debe de planificar. Segundo, viene la parte del desarrollo. Tercero, la parte de la comunicación. Por eso quise presentarte estas etapas que tal vez tú ya recuerdes, pero aquí no los están enfocando. Uno de los aspectos más importantes en el salón de clases, uno de los aspectos que debe estar siempre presente, es la fase 3. O sea, en la escuela tradicional estaba la planificación, estaba lo que era el desarrollo, pero lo que enmarca esta nueva modalidad de trabajo de algunos años para acá es que el alumno comente los procesos, que platique, que los socialice. Esa es la palabra clave. ¿Cuánto es 5 por 3? No me interesa que me digas 15. No me interesa ya el resultado, me interesa ver tu cuaderno, ver tus ilustraciones, ver tu material, los palillos, los frijolitos, qué es lo que utilizaste, por qué te dio ese resultado. Entonces, la comunicación es lo más importante en cualquier clase, no solamente de español y matemáticas. Por ello, te hago la atenta solicitud de que sigas dándole prioridad en tiempo a esta etapa. Sí es muy importante también cuando tú concretas. O sea, si hablamos así rápidamente, hay muchas cosas que hablar siempre de educación, ¿no? Si hablamos de una clase, arrancamos siempre con aquellas preguntas o actividades que te permitan tener los conocimientos previos de los alumnos. Oigan, ¿ustedes saben qué es ecosistema? ¿Ustedes saben qué es pluricultural? Entonces empiezas a trabajar, ¿como a qué le suena la palabra pluricultural? Entonces comienzas sondeando los conocimientos previos y hace una lluvia de ideas. A veces de ahí se derivan los conceptos y se aterrizan y el maestro va escribiendo todas las opiniones y a veces ya de ahí solita se da la clase en lo que comentan los chicos. Después viene dentro de una secuencia didáctica, también casi son los mismos pasos aquí que el proyecto didáctico, viene el desarrollo, ¿no? Cuando ya vienen las actividades fuertes, leemos el libro, traigo un ejercicio, donde vas tú a concretar lo que es el tema. Pero en el cierre, ahí rescatamos a lo mejor de la educación tradicionalista, que siempre va a ser importante tu presencia al frente como maestro, donde al final dictas la clase o concretas, o sea, retomas todo lo que dijeron los niños, pero al final tú aterrizas para que esto no se quede en el aire, porque dijimos un montón de cosas de pluriculturalidad, y tú le dices, pluricultural, entonces chicos, de acuerdo a lo que leímos en el libro, de acuerdo a lo que ustedes dijeron, pluricultural es esto. ¿Sí? La parte donde tú concretas. Pero la parte de socialización la debes de privilegiar. Y aquí es donde entra la etapa número 4, que es evaluación. Pues vamos a evaluar si el mismo proyecto nos permitió alcanzar los aprendizajes esperados. Si tú al arrancar tu clase nada más le dices a los niños, bien chicos, saquen su libro de matemáticas, hoy vamos a trabajar fracciones. Sí, pero tal vez sea uno de los elementos por el cual a veces los niños no pasan a otro nivel de comprensión. No quiero decir que esté mal tu clase, podrás dar muy bien tu clase y todo, pero se va a quedar en un nivel. ¿Sabes por qué?
por algo que te comenté de los 4 pilares. Lo que se busca actualmente es que haya una metacognición, que el alumno se dé cuenta que estaba en un nivel donde tenía ciertos elementos y ahora tiene mayores elementos. Cuando el alumno se da cuenta de este avance, eso se llama éxito. Y dime, ¿a qué persona no le pone feliz el éxito? A todos. Pero si no, no es muy claro lo que hicimos, hice una serie de actividades sin ton ni son, y pues sí creo que aprendí a hacer esto, pero no hay esa parte de conciencia, pues le estás quitando a los niños una herramienta fabulosa, porque a final de cuentas vamos a ver que los libros para el maestro de primer y segundo grado nos promueven que logremos cambiar la actitud de los niños, que ellos se sientan satisfechos, contentos, exitosos y casi, casi, ay, vamos a seguir con matemáticas, profe. No, no, no hay que dar otras materias. No, maestro, sigamos con matemáticas, porque matemáticas es una asignatura que le permite tener éxito inmediato, sí, de acuerdo a lo que vamos a ver más adelante. ¿Va? Bueno, estas son las competencias que en los de primero a sexto estaban en lo que es la RIEP y que, insisto, se mantienen vigentes. Resolver problemas de manera autónoma es lo que buscamos. Si yo les digo, a ver chicos, entonces ¿cuánto fue? ¿5 por 3? ¿No? ¿Nadie? 15 muchachos, no se les olviden, ¿no? Pues ya el momento, dice también por ahí otro proverbio, ¿no? En cuanto, cuando la verdad sale de la boca del maestro, muere en el oído del alumno. Entonces, escúchenlo porque es muy cierto. Entonces, entre menos puedas tú dar las respuestas, entre más puedas generar los ambientes, los espacios para que se generen esa comunicación y los niños logren resolver esos problemas de manera autónoma, estarás haciendo un excelente trabajo. Y en esa comunicación, en ese formarnos en equipos, en ese trabajo colaborativo, el alumno tendrá que aprender a comunicar información matemática. Esto sí es una gran diferencia a la educación tradicionalista, porque mientras tú solamente des algoritmos, des procedimientos, un único procedimiento para fácil, rápido, económico para resolver un problema o una operación, estarás matando todo esto. Que el alumno pueda validar procedimientos y resultados. Esto para mí es clave porque lo pude vivir todavía cuando estaba yo frente a grupo. Cuando tú les brindas estrategias a los niños, cuando tú les brindas estrategias, diferentes estrategias de resolución y demás, tú les dices, a ver, quitar una mala costumbre que tienen los niños. Le decíamos, ¿cómo puedes lograr tú saber cuándo ya lograste un excelente nivel de matemáticas en tus alumnos? Cuando el alumno llegue y te diga, maestro, los 2 problemas que nos dejó de matemáticas ya están. Sáqueme 10, por favor. Ah, chivas, ¿con esa seguridad? Sí, con esa seguridad. Perfecto. Pues los checas y en efecto ahí está el 10. Qué bien que los niños llegaran así, ¿no? Pero generalmente no revisan, hacen como que lo que conocen, resuelven y todo, y corren de inmediato a revisarte. Entonces, si tú les enseñas, ya he visto en muchas clases que ya muchos maestros ya no se contentan nada más con calificar, asignar calificación y vámonos. Yo he visto que muchas veces ya la mayoría ha comprendido que tenemos que hacer procesos de devolución, de orientación y de validación a los chicos. Entonces, de repente, a ver, aquí en este problema, ¿cuánto es 8 por 8? 8 por 8, 16. Seguro. Sí, maestro, 8. Ah, no. Sumé 8 más 8. Ah, pues mira, ya encontraste tu error. Córrele, ve a corregir. O sea, le ayudas para que el niño encuentre el error y él mismo sea el que se corrija. Ya lo corregiste, sí, maestro, ya está perfecto. Entonces, que él mismo pueda validar procedimientos y resultados. Y esa es una parte muy importante al trabajar matemáticas. Entonces, no es nada más poner el problema, que lo conteste o que lo socialicen y demás, sino que ellos mismos, ese es el trabajo colaborativo, por eso se promueve mucho ese trabajo, para que entre ellos mismos puedan validar procedimientos y resultados. Dicen que 2 cabezas piensan mejor que una, y si son 3 o 4 debe ser mucho mejor. Así que cuando el equipo llegue, maestro, ya resolvimos los 2 problemas y los revisamos de pe a pa y son correctos. Y esto derivará de que el alumno utilice técnicas de manera eficiente. Estas son las 4 competencias de español. Miren, pues ya nos alargamos más. Esto lo pueden revisar ustedes más adelante si me solicitan la presentación.
Yo puse del lado izquierdo los tres propósitos que en matemáticas busca que se logre la RIEP y del lado derecho los propósitos, y que son tres, y que son los mismos. Si se fijan, nada más cambia el texto. Les leo uno, pues. Utilicen, dice la RIEP, utilicen diferentes técnicas o recursos para hacer más eficientes los procedimientos de resolución. Y aprendizaje clave nos pide desarrollar habilidades que les permitan plantear y resolver problemas usando herramientas matemáticas, tomar decisiones y enfrentar situaciones no rutinarias. En algunos aspectos es lo mismo y en otros ya hay un avance más concreto. Entonces, pero estamos sobre esta misma línea. Vámonos entonces a planes y programas de aprendizaje clave. Aquí me encanta, te invito a hacer este trabajo. Léete la parte de introducción, la parte inicial de matemáticas, de pensamiento matemático, y me encanta porque aquí da unas precisiones que no trabajaban los planes de la RIEP. Por ejemplo, en la RIEP, disculpa que te haga este paréntesis, pero es muy importante. En la RIEP, si tú revisas plan y programas de estudio de español, te mencionan, te hace la mención de que se trabaja a partir de las prácticas sociales del lenguaje. Y salvo que haya yo leído mal, por ahí me corriges, pero yo no encontré en ningún lugar, o sea, te habla de las prácticas sociales del lenguaje como si todo el mundo ya supiéramos en aquel entonces, como si todo el mundo ya sabíamos de qué se trataba. Entonces, así como que buscabas algo más concreto, pero en sí cómo se definen las prácticas y planes y programas no te lo definen muy bien. Lo interpretas a partir de la lectura de los párrafos y dices, ya me cayó el 20, prácticas sociales es esto, ¿no? Pero aprendizaje es clave, no te da una definición, ni dos, ni tres, creo que son como cuatro diferentes definiciones que te da el plan y programas de lo que son o los componentes que llevan las prácticas sociales de lenguaje. Y en matemáticas pasa lo mismo. Te empieza diciendo que crees el pensamiento matemático y las matemáticas no son lo mismo. Este pensamiento matemático, a menudo de naturaleza lógica, analítica y cuantitativa, también involucra el uso de estrategias no convencionales. Entonces está muy interesante leerlo porque te empieza a dar algunos detalles como este, ¿no? Sí es cierto. O sea, lo que nosotros debemos buscar en un inicio son las estrategias no convencionales. Que el alumno use los dedos, use colores, use semillitas, use fichitas, use lo que quiera, dibujos para poder resolver un problema. Y poco a poco durante el proceso, tú irás introduciendo las estrategias convencionales, pero si no pasamos por esa situación no convencional, muchos procesos se quedan atascados. Y aquí está la clave también, compañeras, compañeros. Por eso muchas estrategias no funcionan, porque no revisan toda esta parte, ¿no? Entonces yo inclusive sugeriría porque lo vi hace poco en un compañero de sexto grado que estaba haciendo algunas operaciones básicas con sus alumnos y un trabajo de notación desarrollada, donde les pidió a los alumnos que sacaran sus fichitas, que sacaran sus frijolitos. Y ese conteo uno a uno, donde podemos decir el frijol negro vale 100, es una centena, el frijol bayo son decenas, o unidades de millar, decenas de millar, etcétera. Ese trabajo, ese conteo uno a uno con material todavía concreto, déjenme decirles que es muy efectivo todavía hasta en un sexto grado y yo me arriesgaría a decir que hasta en secundaria, porque muchas veces muchos de lo que adolecen los niños es por la falta del trabajo de estas estrategias no convencionales. Bueno, y te sigue diciendo el plan y programa de estudio, ¿no? Un pensamiento divergente para encontrar soluciones novedosas a problemas hasta ahora desconocidos. Fabuloso. Continúa, bueno, te sigue diciendo lo que son las matemáticas, elementos de ellas, vienen los propósitos de la educación primaria en relación a matemáticas. Uno de ellos dice calcular y estimar el perímetro y el área de triángulos y cuadriláteros y estimar e interpretar medidas expresadas con diferentes tipos de unidad. Muy interesante leer toda esta parte. Bueno, ¿te acuerdas que te puse esta tabla, ¿no? De los elementos que tiene español y matemáticas. Te la vuelvo a repetir aquí, pero ahora porque quiero que veamos. Ahí está. Las matemáticas en la RIEP y matemáticas en aprendizaje es clave. Si tú te fijas, va a haber algunas situaciones que siguen siendo igual y otras que a lo mejor se mejoran en cuestión de profundidad o de enfoque. Por ejemplo, el enfoque en la RIEP en matemáticas era resolutivo y funcional.
Pues en aprendizaje es clave también, aunque le llaman es un enfoque pedagógico, perdón, un enfoque pedagógico basado en la resolución de problemas. Pero nos basamos en lo mismo que te vuelvo a leer del cuadernillo que te presenté al principio. Ambos enfoques no nos dicen otra cosa más que no se trata de aprender matemáticas para después aplicarlas a la resolución de problemas, sino de aprender problemas o de aprender matemáticas al resolver problemas. El campo formativo desde la RIEP era pensamiento matemático, sigue siendo pensamiento matemático y como te leí hace un par de diapositivas, en aprendizajes clave te puntualiza todavía más la diferencia entre las matemáticas y el pensamiento matemático. En la RIEP los ejes eran sentido numérico y pensamiento algebraico, en aprendizajes claves número, álgebra y variación, y si hay alguna diferencia, no nada más en el nombre. En RIEP era forma, espacio y medida, sigue siendo forma, espacio y medida en aprendizajes clave, y en la RIEP era manejo de la información y ahora le llamamos manejo de datos. Pero lo que sí es un hecho, lo que se mantiene igual es que tanto en la RIEP como en aprendizajes clave te dicen, esto de ser resolutivo y funcional se refiere a que trates de contextualizar todo lo que se va a trabajar en matemáticas que esté relacionado con el medio donde está el niño. Así lo dice la RIEP y en aprendizajes clave utilizan la palabra contexto. Contextualízalo. Yo les compartía que una de las estrategias que utilizaba como maestro frente a grupo era saquen el libro de matemáticas, la lección 25, y dice ahí, Juanito tiene una tlapalería donde compró él 5,000 clavos que va a repartir en tantas cajas de 100. ¿Alguien conoce algún Juanito? No, pues que no, nadie se llama Juanito. Pero hay un Pancho ahí en el salón. ¿Por qué no le borramos raya en su libro y vamos a ponerle Pancho? Porque un Pancho sí lo conocemos, aquí está sentado. Vamos a jugar, vamos a fantasear. Pancho, ¿cómo ves lo de tu tlapalería? Ay, complicado, maestro, 5,000 clavos en cajitas de 100. O sea, es que nadie te va a llegar a comprar 5,000 clavos. Generalmente te van a comprar pues una cajita de clavos, ¿no? Sí, entonces, esto que estoy diciendo se llama platicar, se llama contextualizar, se llama trabajar también la lectura de comprensión en problemas. El problema deja de ser algo lejano, algo que aparece en el texto para convertirse en algo cercano al contexto del niño. Y te juro que nada más por la cuestión de que todo el mundo ubicamos la tlapalería de mi compañero Pancho que se sienta a mi lado, va a cambiar la manera en que yo me enfrente a lo que es el problema. Yo les comentaba a mis alumnos, a ver, pon tu nombre y que tú tienes ahora un terreno en forma rectangular y lo quieres cercar colocando alambre de púa, 3 hileras de alambre de púa en todo tu terreno que tiene estas dimensiones, cuántos metros de alambre de púa vas a comprar. Entonces, cuando tú te visualizas, te pones en el problema, hay un resultado diferente. Bueno, siguiendo con esto, los temas en la RIEP eran 8, como te mencioné hace un rato, a partir de los ejes, y en aprendizajes clave se deriva a 12 temas. Las orientaciones didácticas, la RIEP no presenta orientaciones didácticas, aprendizajes clave sí te las presenta. Y fíjate, por eso digo que no están tan desfasados uno del otro. Primera orientación, hay que comprender la situación implicada en un problema. Regresamos a comprensión lectora. Inclusive yo te sugería una propuesta que se puede aplicar perfectamente desde primero a sexto grado. Pon 5 problemas, una hojita impresa que tenga 5 problemas adecuados al nivel. Y la instrucción va a ser, lee atentamente cada problema y subraya la respuesta correcta de acuerdo a la operación correcta para resolver el mismo. Entonces, leemos 5 problemas y abajo vemos de cada problema que dice inciso A, suma, inciso B, resta. Y hasta ahí le podemos dejar en primero y segundo. En tercero le podemos poner suma, resta, multiplicación. Cuarto, quinto y sexto le podemos poner suma, resta, multiplicación o división. Y fíjate lo que dice. Y el alumno se va a sorprender. Entonces, ¿lo resolvemos? No dice que lo resuelvas. Dice que lo leas y después nada más encierres o subrayes cuál de esas 4 opciones es la correcta de cómo se resuelve ese problema. Ah, pues ese problema yo creo que se resuelve con suma. Pues encierra la que es con suma. Y de ahí, hasta ahí se queda.
Es un ejercicio nada más de lectura de comprensión de problemas y ya en otro momento la hojita impresa te va a poder servir la próxima semana o en la siguiente clase. Ahora sí, ya que se las entregaste calificadas, ya que platicamos un poquito acerca de los problemas, ¿se acuerdan de los problemas que vimos la semana pasada? Bueno, ya que todo mundo socializamos y coincidimos en cuáles son las estrategias, las operaciones para resolverlo, ahora sí aplíquenlo y resuélvanlo. O sea, se puede hacer en diferentes momentos, ¿no? Entonces, hay que plantear rutas de solución, hay que privilegiar esto, lo he mencionado toda la sesión. Se trata de que cómo lo resolverían ustedes, que busquen ellos estrategias. Esto se va a dar solamente si se da el trabajo en equipo, que haya un manejo adecuado del tiempo y de diversificar el tipo de problemas. Todo esto no lo abordo más porque esto me gustó mucho como las actividades que vinieron en la cuarta sesión de consejo técnico, que creo que iban enfocadas a esta parte. Esto lo maneja orientaciones didácticas, pero también lo manejaba un cuadernillo sobre la utilización de los desafíos matemáticos, un cuadernillo para el uso de los desafíos matemáticos que surgió en la época de las escuelas de tiempo completo y que te decía, compartamos, si estamos hablando de hacer trabajo en equipo, trabajo colaborativo, también como docentes, comparte experiencias con otros profesores, tus compañeros de grado, cómo te fue en tal desafío, cómo te fue en tal lección. Y bueno, pues vienen también sugerencias de evaluación en estos planes y programas de estudio. Algo que me gusta, a lo mejor ya está como un poquito de más, pero algo que me gusta mucho de aprendizaje es clave, es que al final de cada asignatura viene este apartado que se llama evolución curricular. Me gusta porque generalmente cuando llega un nuevo gobierno y presenta sus planes y programas, dicen, ¿qué creen? Aquí está mi nuevo plan y programas de estudio y esta es la panacea. Olvídense de lo anterior no sirve, esto es lo bueno. Ahora sí ya le dimos al clave de la educación. Este es el bueno, como si lo anterior no hubiera sido lo correcto, ¿verdad? Pero aquí no, me gustó que viene la evolución curricular, aspectos del currículo anterior que permanecen. O sea, que de la REP sigue estando presente en los planes y programas llamado aprendizajes clave. Ojalá la nueva escuela mexicana retome también esta parte, ¿no? Y aquí, por ejemplo, te dice entre varios aspectos, ¿no? El enfoque didáctico para el estudio de las matemáticas es la resolución de problemas. El aprendizaje se sustenta en los conocimientos previos de los alumnos, de que ellos aprovechen lo que saben y avancen en la construcción de contenidos cada vez más complejos y en el uso de técnicas más eficaces. Que diseñes problemas, ese es tu trabajo como maestro, diseñar problemas que impliquen un cierto reto, pero que ese reto sea alcanzable, que no vaya a frustrar a los niños y que después odien las matemáticas. ¿Se acuerdan cuando comenzó la moda de los sudokus? Todavía el sudoku se me hace una estrategia muy bonita, una actividad muy bonita de trabajo, pero cuando se dio el boom, de repente no sabíamos nosotros la didáctica y entonces les poníamos un sudoku a los niños que era bastante complejo y de repente, ay, maestro, ya no quiero sudokus, ¿no? Entonces, era todo lo que tú vayas a implementar es hacerlo gradual, como lo dije hace un rato, de tal manera que el alumno pueda tener experiencias, muchas experiencias de éxito y cada vez avanzar a algo más complicado. El enfoque de la evaluación de la asignatura es formativo y dice aquí, un objetivo importante es que ellos tengan oportunidades para reflexionar acerca de lo que saben, lo que están aprendiendo y lo que les falta por aprender. Esto es básico. Después viene hacia dónde se avanza en este currículo. Y bueno, vienen aquí todas las características. Por ejemplo, una de ellas es que te estamos dando orientaciones didácticas para que se recuperen, que tenemos explicaciones, etcétera. Se eliminó el estudio de la proporcionalidad múltiple y el interés compuesto. Dan particularidades de lo que es el nivel. Orientaciones didácticas. Bueno, pues miren, ya casi estamos a punto de terminar. Solamente quiero hacerte este comparativo que ahora retomamos algunas ideas importantes. De todas maneras, haz la tarea. No importa el grado que trabajes, te comenté, ojalá puedas revisar este material, este libro que se llama Libro para el Maestro Matemáticas Primer Grado y que también inclusive estas sugerencias se parecen mucho a las que propone Mejor Edu en las orientaciones didácticas para el matemática, perdón, orientaciones didácticas para matemáticas. Del lado izquierdo está lo que dice el plan y programas de aprendizaje clave, por ejemplo, comprender la situación implicada en un problema. Y del lado derecho, lo que mencionan estos libros. Y dice comprensión de la situación implicada en el problema. Plantear rutas de solución, y acá también vemos plantear rutas de solución. Trabajo en equipo, también
acá te dice trabajo individual, colaborativo y grupal, manejo adecuado del tiempo y una diversificación del tipo de problemas. Y todo esto de la diversificación, si nos vamos también a materiales, te los presentaba al inicio de la sesión, pues yo les sigo recomendando que trabajen mucho. Estos materiales están en internet, están en físico en las escuelas, de tiempo completo, pero están en internet, están en PDF, y si me mandas un correo, también te las puedo enviar. Son los ficheros de actividades didácticas de escuelas de tiempo completo. Hay una línea de trabajo que se llamaba Jugar con números y algo más. Son 20 fichas que se pueden aplicar, muchas de ellas en todos los grados, porque trae la propuesta de la ficha, que son básicamente lúdicas, cómo trabajar de manera lúdica tal contenido de matemáticas. Después viene una variante, una segunda variante, para poderlo hacer más complejo y trabajarlo a lo mejor en un nivel más adecuado. Y te dan orientaciones para que tú hagas los ajustes, ¿no? Que puedas necesitar. Entonces, esto es todo lo que te recomienda. Siguiendo con el libro para el maestro de primer grado, pues aquí tenemos esta tabla donde vienen los ejes, los temas y los aprendizajes esperados. Yo también te recomiendo, insisto, los libros de orientaciones didácticas de Mejor Edu. Viene al principio la lista de los aprendizajes esperados fundamentales que se deberían lograr en el grado de acuerdo a la implementación de esa evaluación. Entonces ya no le busques más, guíate en esos aprendizajes, prioriza los aprendizajes que ahorita humanamente te da tiempo de trabajar de aquí a que termine el ciclo escolar. Hoy es 5 de febrero, apenas vi las noticias que el próximo lunes ya entramos otra vez a semáforo verde. Primero Dios, ya nos quedemos en semáforo verde y ahora sí todas las escuelas puedan estar trabajando en una manera presencial, ya no alternada, cotidiana y diaria, y que ahora sí este último trecho del ciclo escolar podamos fortalecer muchas cosas que no han podido trabajarse en esta asistencia alternada que al menos el Estado de México propuso el gobernador y que muchas escuelas aplicamos, porque la prioridad es la salud, es la vida de los niños y después todo esto del aprendizaje, ¿no? Pero pues parece que todo esto ya está normando, ojalá ya no haya contagios y podamos avanzar, pero aún así yo te sugiero, prioriza, qué es lo que ahorita te interesa. ¿Te acuerdas que dijimos al principio? ¿Cuál es tu intención? Son muchos aprendizajes para trabajar de aquí a que termine el ciclo escolar y ya viene Semana Santa y después viene mayo y vienen varias inasistencias, vienen varias situaciones. Entonces, realmente el ciclo escolar se está acabando y ese es uno de los motivos también de haber hecho este video. Solicitarte que puedas tú retomar estos aspectos. Nos sigue proponiendo estos materiales muchas situaciones importantes. Resolución de problemas como propuesta central, diversidad de problemas y actividades, nivel de dificultad en los problemas y actividades en el libro de texto, lo que te mencionaba, el uso de material concreto, organizadores y otras representaciones, el papel del juego en el aprendizaje de matemáticas, el error en el aprendizaje, estrategias de diferenciación y actitudes frente a las matemáticas. Viene también en estos libros varias sugerencias de cómo poder evaluar. Muchas ya las conoces: registro anecdótico, lista de cotejo, tarjeta de observación, cuestionamientos directos, problemas y actividades para evaluar. Cuando tú dejas problemas o actividades para evaluar, ahí pueden escribir ellos o dibujar respuestas para mostrar, áreas de oportunidad, evaluaciones escritas, rúbricas. Me gustó por ahí, no me acuerdo ya si es tarjeta de observación o tarjeta de metas y avance, donde dice pequeñas tarjetitas donde el alumno escriba: ¿qué fue lo que te hizo más difícil de estos problemas de matemáticas visto hoy? ¿O qué fue lo más fácil? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Te gustaría seguir en otro futuro, en volver a resolver problemas de este tipo? ¿Por qué? Entonces, vamos dejando como que ir sentando algunas situaciones para generar ese gusto y esa actitud positiva hacia las matemáticas. Los trayectos formados por lecciones, en el caso de primer y segundo grado. Y bueno, pues vamos a dejarle hasta ahí. Muchísimas gracias. Como les comenté, pues quisimos dar un repaso a todo lo que se supone debemos de dominar. Yo sí te doy una sugerencia. Esto lo hago con la finalidad de que una de las propuestas que he hecho desde que comencé a ser asesor es de que a mí me abrumaba mucho la cantidad de elementos, de componentes pedagógicos, didácticos en cada una de las asignaturas y más a pesar de que la RIEP
tuvo una mucho mejor y más completa capacitación. Recuerdan ustedes los diplomados de la RIA, los cuadernillos, todo ese material, que lo que fue aprendizajes clave, donde nada más, si no mal recuerdo, fue un cursito por ahí que te tenías que meter en línea y párale de contar. Y ahora Nueva Escuela Mexicana, no sé si le vaya a invertir a esta parte que ha sido trascendental y cuando en cualquier empresa llega un nuevo sistema, la implementación de una nueva maquinaria, se capacita al personal y en este caso es de lo que hemos adolecido mucho, ¿no? Pero en todas estas capacitaciones grandes, pequeñas y demás, siempre yo he hecho la propuesta. Especialízate, antes yo lo decía por bimestre, especialízate por mes, especialízate, tú escoge un periodo y especialízate en esa asignatura. Hoy hablo de matemáticas porque en la pasada sesión de consejo técnico, perdón, hablamos de sentido numérico. Entonces llegaste a acuerdos con tus directivos, llegaron a acuerdos con los colectivos y en este mes de marzo van a estar implementando muchas estrategias en relación a pensamiento matemático. Entonces, si lo vas a hacer así, quise hacer este video para complementar un poco y recordarte algunos elementos básicos que tanto la RIA como aprendizajes clave nos están mencionando en relación a la cuestión de las matemáticas. Yo voy con esta idea, insisto, si tú conoces, dominas mucho estos, los planes y programas de estudio, te permitirá identificar la pertinencia de cada una de las estrategias que quieras implementar y puede garantizar que haya un mayor éxito porque va todo ligado, va de la mano. Como te dije, esa estrategia que encontraste en internet, ¿qué competencia favorece? De las 4 competencias de matemáticas. Con esa competencia el niño aprenderá a comunicar información matemática, hará el manejo de diferentes estrategias o solamente se va por un lado. Entonces, tener ese conocimiento creo que nos va a permitir avanzar en mucha mayor medida. Entonces, yo te sugiero, hazte especialista en matemáticas en el mes de marzo. Ya viste este video de repaso, si te quedaron algunas dudas, mándame un correo, te mando la presentación o vete directamente a los libros, no es mucho, léete nada más, te estoy solicitando, léete nada más lo que es, pero una lectura de estudio, o sea, haz tus apuntes, haz tus notas, así como tengo yo por aquí, haz tus notas y léete de manera a modo de estudio, plan y programas de matemáticas de la RIEP, si es tu caso, estás trabajando de tercero a sexto, o lo que es aprendizajes clave de primero a segundo grado. Y vas a ver que vas a tener mucho mayor éxito en lo que vas a tú implementar. Fíjate bien la meta, comparte esa meta con los niños. De aquí a que termine el ciclo escolar, me canso de que nos vamos a aprender a hacer comparación de fracciones equivalentes y hasta las vamos a contestar de manera como cálculo mental. Esa es nuestra meta, muchachos, ¿va? Compromételos a ellos con la meta, entusiasmalos y vas a ver que así sea una estrategia muy tradicionalista ay, perdón, de un librito que se utilizaba en aquella época del plano 93, te va a funcionar. No importa que sea muy actual, muy novedosa, te va a funcionar siempre y cuando tomes en cuenta esas estrategias. Ya llevamos 1 hora, nunca habíamos hecho un video tan largo, pero bueno, lo puedes ver tú por partes. Te agradezco mucho. Ahí está mi correo, torredebabel34@gmail.com. Y bueno, para lo que te pueda servir, apoyar, material alguno de los materiales que viste aquí los tenemos en digital, lo quieres, me escribes el correo y con gusto te lo mando. Dejamos de compartir y finalizamos la reunión del día de hoy. Muchísimas gracias. Que pasen ustedes un excelente fin de semana. Insisto, hoy es sábado 5 de marzo del 2022. Hasta la próxima.